Ya empezamos. Ahora sí, creo que ya está. Ya ahora sí me escuchan, creo, ¿no? Sí, Doc. Bien. Ok. Entonces, decíamos que una forma de orientarnos frente a los problemas respiratorios es ubicando, reconociendo el problema en la parte del sistema respiratorio que ustedes saben que empieza por la vía aérea, ¿no? Y luego vienen los problemas parenquimales, los problemas pleurales, los problemas vasculares, ¿no? Y una y un estado de falla de los pacientes conocido como insuficiencia respiratoria, ¿no? Entonces, vamos hoy día a tratar de reconocer la clínica en estas situaciones de enfermedad, ¿no? Entonces, puedes pasar a la siguiente. Mm, Aquí vamos a empezar con un pequeño caso clínico, ¿no? Paciente mujer de 23 años, sin antecedentes previos, procedente de Pampas, ocupación crianza de animales menores, refiere episodios de tos esporádica en horas del día. Hace una semana Disney al subir las escaleras, además de dolor tipo opresivo en región de tórax anterior. Tras realizar un viaje presenta accesos de tos persistentes sin secreción, además de disnea que no le permite completar las frases, por lo que es llevada por emergencia. Al examen tiene una taquipnia, ¿no? Frecuencia respiratoria en 28, presión normal, frecuencia cardíaca 105, temperatura 37. Prácticamente hasta ahí es donde hemos hecho el curso, ¿no? Y probablemente ya algunos de nosotros escuchando esto estamos pensando en algún problema, ¿no? Ahora vamos a complementar con el examen físico, que es lo que tenemos que aprender a examinar y reconocer en el paciente, ¿no? Murmullo vesicular nos dicen que está disminuido, hay una retracción intercostal inspiratoria, las vibraciones vocales disminuidas, y al ocultarse en la región cervical se evidencia una expiración de más de 10 segundos. Y además nos dan un examen auxiliar con un pH en 7.33 y un CO2 en 50. Entonces la pregunta es, ¿cómo nos enfocamos en este paciente? Ya no solamente tenemos la anamnesis, sino también tenemos una información que es el examen físico. ¿En qué pensaríamos, chicos? ¿Alguno que pueda decir? Ninguno. Bien. Siguiente. Una crisis somática, doctor. Ya. Entonces, nosotros lo que hoy vamos a aprender es a identificar esa sintomatología, ¿no? En el caso anterior teníamos datos clínicos, ¿no? Entonces, hoy vamos a tratar de ubicar esos datos clínicos en los problemas de los pacientes, ¿no? Entonces, decíamos que dentro de lo que es enfermedad de vía aérea tenemos los cuadros obstructivos. Los cuadros obstructivos normalmente podríamos enfocarnos en cuadro obstructivo de la vía aérea central, en cuadro obstructivo del árbol bronquial y en el compromiso o obstrucción o lesión de la vía aérea inferior, la periferia, ¿no? Entonces, también en la vía aérea lo que se puede encontrar es estados de infección, más que nada un cuadro inflamatorio infeccioso como la traqueobronquitis y la bronquitis aguda y crónica, van a ser elementos frecuentes de aparición y de causar problemas en los pacientes, ¿no? Y finalmente hablaremos un poco de los estados de bronquiectasia. Siguiente. Entonces, hay que tener en cuenta que la vía aérea es un espacio muerto, es conocido como espacio muerto anatómico, ¿no? Es bastante similar a un corrugado, a un sistema
conductivo, por lo cual los cambios en los diámetros en la vía aérea van a ofrecer una resistencia al flujo. Y esto va a originar una sobrecarga de trabajo para la musculatura respiratoria, ¿no? Entonces, entrando a lo que es una afectación de la vía aérea central, la mayoría de las veces hay afectaciones y los cuadros más frecuentes es por una obstrucción de un cuerpo extraño o una enfermedad o un proceso inflamatorio a nivel de la glotis o la epiglotis, ¿no? Esas son las características o las causas principales de una obstrucción de la vía aérea central. Luego tenemos la obstrucción del árbol bronquial, que tiene relación con los cuadros obstructivos bronquiales, dentro de ellos el asma, y también podríamos mencionar al EPOC, ¿no? Y finalmente el compromiso de la vía aérea pequeña, cuya podríamos decir cuadro especial y simbólico es el enfisema pulmonar, ¿no? Entonces, dentro de los cuadros obstructivos no hay que olvidarnos vía aérea central, árbol bronquial y vía aérea pequeña, ¿no? Representado por el enfisema pulmonar. Siguiente. Vamos a las manifestaciones clínicas de los cuadros obstructivos, ¿no? Un punto importante de los pacientes con obstrucción central es, fuera de la disnea, es la sensación de ahogo y desesperación que muestran estos pacientes, ¿no? Cuando un paciente, podríamos decir que sería la diferencia frente a la disnea que experimentan los pacientes con neumonía, los pacientes con asma. Una obstrucción de vía central es una disnea desesperante, ¿no? Muchas veces los pacientes dicen, me ahogo, tengo el pecho cerrado, tapado, me falta el aire, ¿no? Y estos pacientes con disnea central tienen una característica de sentir una sensación de muerte también. A ello pueda asociarse episodios de tos, ¿no? Donde la característica no va a ser que sea una tos productiva, sino va a ser escasamente productiva. Siguiente. Entonces, el examen físico, ¿qué vamos a encontrar? A la inspección, lo que se ve es un empleo de musculatura accesoria, ¿no? Y los músculos accesorios que debemos aprender a observar están en el esternocleidomastoideo, los escalenos, los pectorales y los intercostales inferiores, ¿no? Entonces, los supraclaviculares y los intercostales interiores son músculos que definitivamente cuando están bastantemente afectados o utilizándose para mantener la mecánica respiratoria, es un aviso de que ese paciente está en falla ventilatoria inminente, ¿no? El atrapamiento aéreo, que es característico de los pacientes con obstrucción, ¿no? Es sobre todo en los pacientes con cuadros de vía aérea pequeña, ¿no? Los pacientes enfisematosos, ¿no? Que con el tiempo van a producir ciertas deformaciones en el tórax. Si ustedes saben, el tórax en tonel es una característica para estos pacientes. Otro punto importante es los cambios en la inspiración y la expiración. Siguiente. Entonces, a la palpación lo que vamos a ver es que estos pacientes van a tener una disminución en la elasticidad torácica y una disminución en las vibraciones vocales a consecuencia del atrapamiento aéreo. Siguiente. A la percusión en los cuadros obstructivos, sobre todo en los pacientes enfisematosos, ¿no? Donde hay un descendimiento o un aplanamiento diafragmático, también se habla de una alteración en la excursión del diafragma, ¿no? Normalmente ustedes saben que el diafragma excursiona, o sea, quiere decir que tiene un movimiento y que tanto en inspiración, ¿no? Desciende y en expiración vuelve a ascender. Eso se llama excursión diafragmática. Normalmente una excursión diafragmática es entre 4 a 6 centímetros, ¿no? Se ha visto que en los pacientes atrapadores de aire que son obstructivos, donde el enfisematoso es el de expresión real, o sea, representativa, esta excursión disminuye, ¿no? A 2 o menos de 2 centímetros. Debido a que
el músculo diafragmático es afectado por este atrapamiento aéreo, el aplanamiento intercostal, el aplanamiento de los diafragmas van a causar dos signos importantes, ¿no? El signo de Littlen y el signo de Hover. El signo de Littlen es una retracción de los últimos espacios intercostales, o sea, de los intercostales bajos, que se dan a la inspiración. O sea, hay una alteración en la retracción de los espacios intercostales, que cuando el paciente inspira, los espacios intercostales a nivel, o sea, el espacio muscular intercostal retrae, ¿no? Y el signo de Hover, que también se ven que las últimas costillas se desplazan hacia adentro durante la inspiración. Y eso se debe a que hay una contracción horizontalizada del diafragma, ¿no? Entonces, estos signos de Littlen y Hover son signos casi patognomónicos que debemos aprender a observar en un paciente para decir que esa persona tiene un proceso enfisematoso, ¿ya? Hay buena sensibilidad y especificidad, o sea, ustedes al hacer la inspección, al ver el movimiento respiratorio, ven un signo de Littlen, que es la retracción de los espacios intercostales, o un Hover, estos pacientes podríamos ser catalogados ya como pacientes enfisematosos, ¿no? Decimos casi patognomónico porque pueden haber otras situaciones, ¿no? En las cuales los pacientes con paro inminente pueden hacer ese tipo también de respuesta paradojal por agotamiento muscular. Siguiente. A la ocultación, ¿no? A la ocultación vemos que en estos pacientes va a haber una prolongación de la expiración, ¿no? Quiere decir que una expiración, ustedes saben que hay una relación normal entre inspiración y expiración, y esta relación normal es en una relación de 1 a 2, ¿no? En inspiración 1, en expiración 2. Esta prolongación de la expiración es auscultada por el médico al momento de examinar a estos pacientes, ¿no? Y tener una expiración que se prolongue por 8 o 10 segundos nos va a hablar de que este paciente está haciendo un cuadro obstructivo. Lo otro es la presencia de ruidos agregados, ¿no? Dentro de los ruidos agregados que vemos en los pacientes con obstrucción de vía aérea son los famosos sibilantes y los roncantes. Lógicamente esto va a ser a nivel bronquial, ¿no? Los sibilantes y los roncantes fisiopatológicamente expresan la misma alteración, ¿no? Estos sibilantes van a tener un timbre característico, ¿no? El sibilante es, como su palabra, es un silbido, un timbre alto, y los roncantes un timbre bajo y grueso. Los sibilantes normalmente los vamos a escuchar también en expiración, no se olviden, ¿ya? Los sibilantes y los roncantes tienen que escucharlos en expiración. Podrían haber situaciones, sobre todo cuando los pacientes ya están muy afectados o hay un espasmo severo, podrían escucharse también tanto en inspiración como en expiración, pero lo más frecuente es que busquemos estos ruidos en el momento de la expiración. También se ha visto que en una obstrucción central y una obstrucción bronquial puede variar, ¿no? La inspiración que se acentúa, o sea, el ruido que aparece tanto en inspiración nos haría pensar en una obstrucción extratorácica, y el ruido que aparece en expiración nos hace pensar en una enfermedad bronquial intratorácica, ¿no? Puede ser una forma de diferenciar, por decir, frente a un paciente con estridor, frente a un paciente con un edema de glotis versus un paciente con asma, ¿no? Que esté en una crisis asmática. Entonces, en el paciente asmático, los ruidos agregados vamos a encontrar en la expiración, mientras que en un paciente con enfermedad de vía aérea central, el ruido agregado vamos a escucharlo en inspiración. Siguiente. Vamos a los niveles, diagnóstico del nivel de obstrucción. En la vía aérea central, decíamos, la disnea va a ser una disnea con una característica especial, con sensación de ahogo,
con desesperación, con un estado adrenérgico, ¿no? Es típico de los pacientes. No sé si alguna vez han presenciado el atoramiento de un paciente que pueda tener, ¿no? Los pacientes se muestran muy intranquilos. Otra característica del nivel de obstrucción en una vía central es que va a haber poca hiperinsuflación, o sea, la hiperinsuflación o el atrapamiento se ve más cuando el compromiso de la vía es más periférica, ¿no? Puede haber tirajes y las sibilancias en inspiración, como decíamos. En el asma bronquial, en el árbol bronquial, vemos los roncos y los sibilantes, ¿no? Y en la vía aérea pequeña, o sea, hablamos de los famosos signos de Littren y Hover que hemos mencionado, y en este caso sí se va a demostrar una hiperinsuflación, ¿no? Es el famoso paciente enfisematoso o enfermedad de vía aérea periférica, ¿no? Entonces tenemos las diferencias y cómo orientarlos en cuanto al nivel de obstrucción. Siguiente. Este es un cuadro ilustrativo de lo que hemos mencionado. Siguiente. Estas son los problemas que podemos encontrar en los pacientes, ¿no? Obstrucción de la vía aérea superior, epiglotis, laringitis, edema angioneurótico, edema obstructivo, inhalaciones tóxicas, ¿no? Aspiración de cuerpos extraños. Causas de problemas de obstrucción de vía aérea central. También no olvidarse siempre las enfermedades neoplásicas, ¿no? O enfermedades autoinmunitarias o compresiones extrínsecas por bocio, por decir. Entonces, son patologías que de alguna u otra forma podemos ir aprendiendo al momento de diagnosticar una obstrucción de vía aérea central. Siguiente. Vamos bajando, terminamos vía central, vamos a asma bronquial. El asma bronquial, ya de repente ustedes un poco conocen, es una enfermedad inflamatoria crónica, ¿no? Bueno, con base genética, con base alergénica, con base bacteriana también, hay muchos estudios respecto a la causa. Es una infiltración bronquial con presentación de células inflamatorias, ¿no? Y esto te lleva a una hiperreactividad bronquial. La clínica está dada por la disnea y la sibilancia. Y los roncantes. Hemos dicho que tanto los sibilantes como los roncantes tienen la misma explicación fisiopatológica. Quiere decir que es de esperarse escuchar también roncantes en un paciente con asma. La severidad en el paciente asmático es algo muy importante, porque los pacientes asmáticos también pueden hacer las famosas crisis asmáticas, ¿no? Y las crisis severas incluso ameritan un manejo en una unidad de trauma shock, porque estos pacientes, muchos de ellos llegan con trastorno sensorio, con mal patrón ventilatorio, con un pulmón silencioso, donde definitivamente el riesgo a un paro es inmediato. Para el diagnóstico, definitivamente la clínica nos va a orientar a identificar los ruidos agregados, que son los sibilantes y los roncantes. En la historia clínica podremos ver algún antecedente de atopía, antecedentes familiares, y definitivamente el diagnóstico se hace a través de una espirometría, ¿no? Con prueba broncodilatadora. Siguiente. El EPOC es otra enfermedad obstructiva, ¿no? Entre el asma y EPOC hay un poco de dificultad en cuanto a diferenciar el diagnóstico. Es más, dentro de la clasificación del EPOC tenemos patrones asma-EPOC, ¿no? Los antecedentes clínicos también suelen ser distintos. El EPOC se relaciona más al consumo de tabaco, también se relaciona a la exposición a biomasa, ¿no? Y algunos estados de deficiencia primaria, como la deficiencia de alfa-1 antitripsina, como causas de EPOC, ¿no? Mientras las causas del asma, hemos mencionado que son las atopías, algunas bacterias, no se olviden del asma ocupacional también. Es decir, podríamos encontrar diferencias en los factores de riesgo. También podemos encontrar ciertas diferencias en las formas de presentación y la evolución de la enfermedad. Y eso lo define también la espirometría, porque el EPOC es una obstrucción crónica del flujo aéreo, progresiva e irreversible, a diferencia del asma, que también puede ser una obstrucción crónica, pero con la terapia podemos mantener al paciente
y tardíamente llegar a un proceso irreversible. Dentro del componente de EPOC tenemos a los dos elementos importantes o problemas que hacen los pacientes, que son las famosas bronquitis crónica y el enfisema pulmonar. Para encontrar un paciente con bronquitis crónica basta con la definición clínica, ¿no? Que es tos con expectoración durante al menos 3 meses en el año y durante 2 años consecutivos. Para que sepamos esto, basta con la historia clínica. Y tú ya estás definiendo al paciente con bronquitis crónica. Para el enfisema pulmonar, sí tenemos que tener un examen de imágenes para ver la deformación anatómica, el atrapamiento aéreo, el aplanamiento del diafragma, etcétera, etcétera. Todo lo que hemos conversado para ver la característica de un pulmón enfisematoso. Siguiente. Tenemos la radiografía siguiente. Esa es la radiografía que yo creo que, ¿no? El atrapamiento aéreo que está expresado por la horizontalización de las costillas, la centralización cardíaca, el aplanamiento de los diafragmas. Entonces quiere decir que son características de un paciente enfisematoso que rápidamente el estudio de imágenes nos ayuda. Siguiente. ¿No? Una radiografía lateral que nos hace ver el aplanamiento diafragmático. Siguiente. ¿Te ha sido hasta... ¿Ya quieres terminar la clase? Ya. Pasamos a los problemas infecciosos en la vía aérea, ¿no? La traqueobronquitis. Las traqueobronquitis definitivamente tienen un proceso y un antecedente de una enfermedad de vía aérea alta. O sea, es una lesión laringea, faringea o una rinofaringitis que ha comprometido o ha descendido y ha producido una traqueobronquitis. Los agentes más frecuentes son los virus, ¿no? Las traqueobronquitis son más frecuentes los virus. Y podemos tener una característica importante, de que estos pacientes cuando están con el episodio de enfermedad pueden manifestar o realizar cuadros de hiperreactividad bronquial. Quiere decir que pueden mostrarse con sibilantes, con roncantes, ¿no? Que incluso pueden estas prolongarse de hasta de 6 a 8 semanas terminada la afectación infecciosa. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque probablemente no vayamos a catalogar a estos pacientes como pacientes asmáticos, sino que simplemente podremos pasar un periodo de reactividad bronquial. Siguiente. Las manifestaciones clínicas, como hemos dicho, va precedido de un cuadro respiratorio alto. Puede haber tos productiva con esputo y esto puede cambiar de transparente a purulento. Puede haber cuadros febriles y al examen vamos a encontrar los roncantes y los sibilantes. Siguiente. La bronquitis crónica, ¿no? También dentro de los pacientes con enfermedad, hemos dicho, dentro de los EPOC, ¿no? Que son la bronquitis crónica, son los típicos pacientes tosedores, ¿no? Por eso es su definición. En este grupo de pacientes, lo que se va a ver es que los episodios febriles van a ser casi ausentes, pero sí van a mostrar ruidos agregados como roncus y sibilantes, ¿no? Otra característica importante es que pueden tener una disnea progresiva, ¿no? Los pacientes con bronquitis crónicas que van en relación a la evolución del paciente con EPOC. Siguiente. La radiografía es un papel importante para diferenciar de una traqueobronquitis, de una bronquitis y una neumonía. Definitivamente, gracias a la radiografía nosotros podemos ordenar el diagnóstico y decir que este paciente no es una neumonía, sino es una bronquitis. Siguiente. Vamos a las bronquistasias. Dentro de las bronquistasias,
Ya todos sabemos que las bronquiectasias es una pérdida del epitelio bronquial, ¿no? Por distintas causas. Puede ser por un proceso infeccioso, puede ser por un proceso traumático, por un proceso inmunológico, etcétera, etcétera, por un proceso tumoral, ¿no? Y en las finales se produce una lesión a nivel del epitelio bronquial, y esta pérdida de epitelio bronquial empieza a deformar la estructura del bronquio y empiezan a haber dilataciones. Esas dilataciones pues, son anormales y van teniendo ciertos cambios a través de la enfermedad. Tal es así que nosotros podemos reconocer bronquiectasias tubulares, bronquiectasias varicosas, cilíndricas y en nidos de golondrina, o las quísticas, ¿no? Entonces, estas bronquiectasias, cada vez que han perdido ya el epitelio bronquial, la mecánica de formación va en relación a la patología, ¿no? Y la aparición también. La forma de reconocer una bronquiectasia clínicamente no la podemos hacer. Sospechar sí, porque a lo mejor el paciente ha tenido antecedentes de enfermedades respiratorias y de pronto el paciente empieza a hacer broncorrea. Entonces es el momento en donde tienes que pensar tú de que probablemente este paciente tenga alguna bronquiectasia. Siguiente. Siguiente, doctor. La etiopatogenia hemos mencionado. Pueden haber factores propios del huésped, algunas enfermedades primarias, ¿no? Donde se ve una disfunción mucociliar, ausencia de factores inmunológicos en el paciente, propios del paciente, y para eso pueden haber enfermedades como son el síndrome de Jung, el síndrome de las uñas amarillas, el síndrome de Cartagena, donde hay disfunción y asinesia ciliar o hay ausencia mucociliar. También por otro tipo de lesiones, ¿no? De exposición a inhalaciones, gases tóxicos, contenidos gástricos, infecciones, y también no se olviden de las enfermedades autoinmunes. Siguiente. El cuadro clínico de la bronquiectasia va en relación con la expectoración abundante, ¿no? Un punto importante de considerar una bronquiectasia, lo hemos dicho, es a través de que si este paciente empieza a hacer broncorrea. Otra complicación de los pacientes con bronquiectasia son las hemoptisis, ¿no? Como hay una pérdida del epitelio, hay fibrosis, hay alteración de la musculatura bronquial y hay exposición de vasos bronquiales. Esto lleva a que estos pacientes puedan hacer hemoptisis. Entonces, una complicación de los pacientes con bronquiectasia no solamente es que se infecten o hagan procesos infecciosos, sino que también puedan tener riesgo de hacer hemoptisis, y muchos de ellos hemoptisis masivas, ¿no? La hipoxia crónica, a través del tiempo, los pacientes con bronquiectasia llegan a hacer adaptaciones a la insuficiencia respiratoria crónica, y eso lo vemos en los famosos dedos de palillo de tambor. Siguiente. Dentro de los exámenes complementarios es importante pedir imágenes, ¿no? Sobre todo la tomografía, signos como el anillo de sello, el signo de la riel, nos ayudan a diferenciar o lesiones quísticas en nidos de golondrina para que nosotros podamos encontrar a los pacientes con bronquiectasia. Siguiente. Pasamos a síndromes parenquimales, ¿no? Hemos terminado vía aérea central, enfermedades bronquiales, hemos hablado de bronquiectasia, y ahora nos toca hablar de lo que son los estados de condensación pulmonar. Dentro de los estados de condensación pulmonar vamos a hablar de la condensación inflamatoria, de la atelectasia y la condensación tumoral. Luego hablaremos un poco de los cuadros intersticiales y el síndrome cavitario. Siguiente. La condensación inflamatoria es la típica condensación que de repente aparece en nuestra mente y pensamos en los pacientes típicos de neumonía, ¿no? Es un síndrome de las neumopatías inflamatorias de tipo neumónico
cuya característica de esta condensación es que sea tipo lobar y que, y que afecte la periferia pulmonar, ¿no? Es la típica neumonía lobar, esta condensación, y que en muchas radiografías vemos esa imagen radiopaca, con bordes no definidos, con presencia de broncograma aéreo, ¿no? Y fácilmente viendo la radiografía, esta es una neumonía, o examinando al paciente también con los síntomas que vamos a describir ahora. Entonces, y el otro foco de condensación es la condensación inflamatoria lobular. Esta condensación inflamatoria lobular es multifocal y tiene afectación bronconeumónica, ¿no? Que es distinta a la condensación lobar. Siguiente. La condensación lobar fisiopatológicamente va dado por la ocupación alveolar, la presencia de un material exudativo y simplemente estos pacientes hacen un cuadro alveolar exudativo donde la neumonía bacteriana es la más frecuente de producir este tipo de condensación. Siguiente. Vamos para el cuadro clínico. En una condensación inflamatoria lobar, el paciente puede tener escalofríos, dolor en punta de costado, ¿no? Y esto es importante que ustedes lo razonen más que lo memoricen, porque cuando el componente neumónico afecta la periferia pulmonar, irrita las pleuras y puede producir dolor. Pero si hay neumonías centrales que no llegan a la periferia, los pacientes no tienen dolor. La fiebre que puede haber, la tos seca que puede iniciar y puede ser purulenta, y cambios en los patrones respiratorios. Siguiente. Esta lámina también es importante porque hay condiciones ideales para ver o nosotros poder examinar los signos en un paciente con condensación pulmonar. Esto nos aporta de que no en todas las situaciones vamos a encontrar la signología pulmonar cuando un paciente está haciendo un cuadro consolidativo. Entonces, hay ciertas situaciones que debemos prever y ver. Uno es cuando esta lesión alcanza la superficie del pulmón, va a ser fácilmente de reconocer al examen físico. Y si este volumen que compromete tiene más de 6 centímetros, va a ser de mayor facilidad para el médico. Y si se extiende hasta la superficie o hasta los bronquios de 3 milímetros, con mayor razón. Entonces, cuando tengamos nosotros estas características de lesión, es que vamos a encontrar toda la signología clínica que vamos a detallar a continuación. Siguiente. Entonces, ¿qué encontraríamos en esa situación alveolar, lobar, inflamatoria, ¿no? A la inspección lo que vamos a encontrar es una disminución o retardo en la expansión respiratoria, lógicamente del lado afectado. A la palpación hay un aumento de las vibraciones vocales, ¿no? Y esto confirma la disminución de la elasticidad o la expansión torácica. Quiere decir que va a haber una asimetría en el tórax o caída en la amplexación del lado comprometido. A la palpación va a haber aumento de las vibraciones vocales, ¿no? Tú le dices al paciente que diga 33 y vas a percibir esa vibración fuerte en relación o con mayor intensidad en relación al tórax no dañado, al emitórax no dañado. Por eso siempre es importante que en el examen físico ustedes comparen, ¿no? Comparen cómo se transmiten las vibraciones vocales de uno u otro lado para que encuentren este incremento de las vibraciones vocales. Ahora, este incremento de vibraciones vocales va en relación cuando esta condensación está conectado a un bronquio libre, ¿no? Porque si el bronquio tiene un tapón de moco o porque hay secreción exudativa, hay compromiso tapón mucoso, estas vibraciones vocales no van a encontrarse aumentadas. Mucho cuidado. ¿Ya? A la percusión vamos a encontrar matidez o submatidez en la zona correspondiente. Lógicamente, cuando la lesión es más periférica, el paciente no es obeso, estás en las condiciones adecuadas, vas a percutir esa matidez. A la ocultación hay una ausencia del murmullo vesicular, el famoso soplo tubárico, ¿no? Y
Otro hallazgo importante que ustedes conocen son los famosos extractores crepitantes. Los crepitantes son ruidos agregados, ¿no? que se escuchan en la inspiración y con mayor intensidad al final de la inspiración, ¿no? Y en expiración el ruido desaparece. Entonces, ese es un crepitante, ¿no? Que tenemos que aprender a escuchar, no solamente buscar el ruido, sino relacionar la aparición y la desaparición del ruido en el momento del ciclo respiratorio. Estamos hablando de el paciente inspira y se escucha el ruido. El paciente expira y el ruido desaparece, no se escucha. También tenemos cambios en la ocultación de la voz. Hay la famosa broncofonía, la pectoriloquia áfona y en ocasiones la egofonía. Y esto va en relación a la claridad de la voz, ¿no? La claridad de la voz se transmite a través de los conductos bronquiales y que finalmente en el parénquima se llega a percibir. Normalmente, en un pulmón sano hay una tergiversación de las consonantes cuando al paciente tú le dices que repita palabras como 33, ferrocarril, refrigeradora, de tal forma que hay una pérdida de la claridad de la voz en un pulmón sano. En un pulmón enfermo consolidativo con las características que hemos conversado, lo que vas a encontrar es una claridad de la voz, ¿ya? Esto se llama pectoriloquia. La pectoriloquia áfona es la voz cuchicheada, ¿no? La voz cuchicheada. Entonces tú le dices al paciente que diga o que susurre 33 y vas a escuchar esa claridad de la voz al ocultar la lesión. Entonces, son características y signos clínicos que podemos encontrar nosotros en un paciente con una condensación, con una consolidación lobar, con las características que hemos mencionado. Siguiente. La radiografía definitivamente nos va a ayudar. Siguiente. En cuanto a la etiología, no vamos a hablar todavía. Debemos saber si pues que el estreptococo neumonía es el germen más frecuente causante de neumonía en el adulto, pero también hay otras bacterias con ciertas características que ya cuando estemos en clínica 2 hablaremos un poco más de esto. Siguiente. La fisiopatología también. No se olviden que este pulmón ha sido invadido, este alveolo ha sido ocupado por un exudado y esta inflamación va a producir una degeneración, una hepatización pulmonar, ¿no? Que forma parte de la fisiopatología de la neumonía. Siguiente. Hay áreas de afectación de condensación alveolar, hay compromiso peribronquial, ¿no? Y no olvidarse que las causas para producir estas condensaciones muchas veces, o las más frecuentes, son por aspiraciones, por diseminación hematógena, ¿no? O por uso de sondas nasogástricas o dispositivos de ayuda al paciente. Siguiente. Vamos con lo que es la síndrome de condensación inflamatoria lobular, ¿no? Decíamos que tenemos dos cuadros condensativos, la inflamatoria lobar y la inflamatoria lobular, ¿no? Este tipo de cuadro podríamos decir que es el patrón neumónico que actualmente estamos viendo cada vez más en las personas. Se relaciona a neumonías de pacientes ancianos, donde la respuesta inmunológica no es adecuada, pacientes encamados, pacientes desnutridos o pacientes con infecciones respiratorias previas, ¿no? Los típicos pacientes con neumonías atípicas o pacientes con neumonías virales, con aspirados de contenido gástrico con broncoaspiración. Siguiente. Vamos a los síntomas. Igual puede haber disnea, puede variar, puede progresar rápidamente, tos, expectoración mucopurulenta, fiebre, como que aquí no vamos a encontrar en diferencia con el otro tipo de condensación. Son manifestaciones sistémicas de un proceso infeccioso, hay producción de tos, hay mucopurulencia, hay compromiso del estado general. Lo que sí podríamos decir, una neumonía
o una lesión condensativa inflamatoria lobular da aspectos de mayor severidad que una neumonía lobar. Siguiente. Siguiente. Regresa. Bien. Entonces, igual acá los pacientes van a tener un mal trabajo respiratorio. La polipnia va a ser una apreciación en este grupo de pacientes. Las vibraciones vocales van a estar aumentadas, pero definitivamente en las zonas consolidativas parchadas, ¿no? La característica principal de la percusión es más una submatidez que una matidez, a diferencia del otro. Y en la ocultación va a haber el soplo tubárico en las zonas comprometidas y va a haber estertos o estertores y crepitantes bilaterales. Tengan en cuenta que este tipo de condensación es bilateral. Siguiente. Esta es una radiografía, ¿no?, de un paciente con una condensación. Se dan cuenta, compromiso bilateral, ¿no?, en los lóbulos inferiores. Siguiente. Dentro de las causas para este tipo de condensaciones, las causas infecciosas, empiezan a aparecer agentes atípicos, ¿no? Agentes atípicos o bacterias gram negativas o incluso los mismos virus que causan este tipo de condensación. Siguiente. Se dice que la condensación inflamatoria lobular es uno de los patrones definidos de infección en pacientes con neumonías nosocomiales, ¿no? Siguiente. Este tipo de condensación inflamatoria lobular parchada, bilateral que estamos conociendo, no solamente va a tener un origen infeccioso, sino también se puede presentar o enfermedades como enfermedades cardíacas como la insuficiencia cardíaca, el distrés respiratorio del adulto, enfermedades neoplásicas o enfermedades autoinmunitarias pueden llegar a producir este tipo de patrón condensativo. Siguiente. Vamos con atelectasia. La atelectasia es otro cuadro consolidativo, ¿no?, donde se expresa porque los alvéolos se pliegan sobre sí mismos con desaparición del contenido gaseoso, hay un colapso alveolar. Para que se produzca esto, se hablan de varios mecanismos, ¿no? Uno es por obstrucción o por los tapones de moco, que es la más frecuente, o puede ser por obstrucción por una tumoración intrínseca o extrínseca, ¿no? También hay atelectasias por relajación producida por la presencia de líquido o aire en el espacio pleural, ¿no? O también atelectasias cicatriciales por degeneración del tejido y las compresiones extrínsecas que van a lo que es cuadros obstructivos. Siguiente. Bien, una vez fisiopatológicamente lo que pasa es que hay una obstrucción del bronquio, hay pérdida del contenido gaseoso y pérdida de la sustancia tensoactiva y este alvéolo se colapsa, ¿no? Siguiente. Respecto al cuadro clínico, en un paciente con atelectasia va a depender de que si la atelectasia es total o es parcial también. Puede haber atelectasia total o parcial. Y eso va a depender de la presencia de la disnea o de si la atelectasia es periférica del dolor en punta de costado, ¿no? O sea, mucho tiene que ver dónde se produce, qué tanto pulmón ha comprometido para tener disnea y dolor.
Y también la atelectasia se asocia a fiebre, sobre todo los pacientes posoperados cuando hacen atelectasia, ¿no? Siguiente. Vamos al reconocimiento del examen físico de un paciente con atelectasia. Lo que se va a ver aquí es que hay una disminución de la expansión respiratoria. En la atelectasia masiva incluso puede haber retracción del emitórax y tiraje. Y va a haber un pinzamiento costal, por lo tanto, una reducción de los espacios intercostales. A la palpación hay una disminución de la expansión respiratoria y las vibraciones vocales están disminuidas o abolidas. A la percusión hay matidez. En la atelectasia de gran extensión puede apreciarse una desviación de la matidez del mediastino hacia el lado afectado, o sea, jala, ¿no? Retrae. Y en la ocultación también va a haber ausencia o silencio ocultatorio, ¿no? En alguna situación puede haber broncofonía disminuida o abolida, ¿ya? En conclusión, la atelectasia podríamos decir que es el síndrome mudo, donde todo está disminuido, está abolido, ¿no? Es la característica de los pacientes con atelectasia. Siguiente. La radiografía definitivamente nos ayuda, vemos cómo la retracción se va hacia el lado comprometido. Siguiente. Y estas son las etiologías. Pensar siempre en causa. La atelectasia también es una consecuencia, no siempre hay algo que lo ha provocado. Puede ser una infección, puede ser secreciones, lo más frecuente son secreciones o coágulos que pueden producir atelectasias pulmonares. Siguiente. Estas son más causas de la atelectasia por cicatrización o por compresiones extrínsecas que decíamos. Siguiente. La condensación tumoral. Expresa definitivamente una masa que ocupa y que puede comprometer o comprimir estructuras adyacentes, ¿no? De acuerdo a la ubicación y al crecimiento de estas lesiones tumorales, van a producirse las alteraciones bronquiales y alveolares. Asociado a eso, oncólogos o con cáncer, valvostasteña, nariz, una característica importante de los pacientes que tienen un proceso expansivo es el famoso dolor pertinaz, ¿no? Y muchos pacientes lo describen en la historia clínica. Es un dolor en punta de costado, una característica subaguda, continua, con episodios de agravamiento, ¿no? Y además se asocia a estados de neuralgia o compromiso del plexo braquial, ¿no? Los pacientes empiezan a sentir un dolor quemante, tipo ardor. Eso nos debe hacer pensar de una compresión por condensación pulmonar. Siguiente. Una característica de esto es el famoso tumor de Pancoast-Tobías, ¿no? Que es un tumor que hace su efecto compresivo a nivel de los ápices pulmonares, ¿no? Provocando un síndrome de Horner, provocando una compresión apical con compromiso de neuralgia en las extremidades superiores, ¿no? Y definitivamente es un síndrome que nos está avisando de que hay una condensación tumoral apical pulmonar. Siguiente. Siguiente. En la condensación pulmonar igualito va a tener el comportamiento de un cuadro consolidativo con cambios en las vibraciones vocales. El detalle acá es que las vibraciones vocales van a estar abolidas porque acá lo que estamos viendo no es un conjunto de alvéolos colapsados, sino es un crecimiento tumoral, ¿no? Por lo tanto, las vibraciones van a estar abolidas. Va a haber mayor matidez, ausencia de murmullo en la zona de la lesión y pueden haber atelectasias por compresión también, ¿no? O también cuando estas lesiones tumorales invaden, producen diseminación, puede haber derrame pleural asociado. Siguiente. Vamos a la radiografía, que definitivamente
sí nos ayuda en determinar con un signo de la silueta positivo, signo de la silueta negativo, etcétera. Definitivamente es una radioopacidad con bordes definidos. Siguiente. Las enfermedades intersticiales. Es el compromiso de intersticio de los espacios alveolares y de las vías aéreas pequeñas. Enfermedades difusas del parénquima pulmonar. Siguiente. La característica principal de los cuadros intersticiales, no se olviden, es la disnea progresiva, ¿no? Uno que es una disnea insidiosa y progresiva en el tiempo. Quiere decir que este paciente va teniendo un episodio de incremento de disnea de grado 1, grado 2, grado 3, grado 4 a través del tiempo. Y no ser recuperativa, ¿no? O sea, quiere decir que es una disnea que va progresando. Tiempo. Para eso es importante medir la graduación de disnea en la escala de disnea que tenemos, ¿no? Otro punto importante es la presencia de tos. Y las características de estos pacientes que hacen una tos seca. Dentro del examen físico, lo más relevante es la ocultación de los famosos crepitantes en velcro, ¿no? Cuya característica de este crepitante es que tiene un timbre seco, ¿no? Y que suelen aparecer sobre todo en las zonas de menor ventilación, como son en las bases, ¿no? La ocultación de estos tipos de alvéolos comprometidos ya en fase fibrótica por enfermedad intersticial, los crepitantes en velcro. Siguiente. Las imágenes radiográficas nos van a ayudar a ver distintos episodios de enfermedad intersticial, ¿no? Trastorno intersticial, problema reticular, problema fibrótico, retracciones, etcétera, etcétera. Siguiente. Ni qué decir con respecto a la etiología. Hay múltiples patologías que causan enfermedad intersticial, ¿no? Desde enfermedades idiopáticas, enfermedades autoinmunitarias o enfermedades también por exposición, tipo la silicosis, tipo la beriliosis, que son enfermedades por exposición a polvos inorgánicos. No olvidarse de las enfermedades tumorales, las famosas linfangitis carcinomatosas, ¿no? Que también expresan lesión intersticial. Siguiente. Vamos al síndrome cavitario, ¿no? El síndrome cavitario se puede observar igual acá nos dicen un criterio para que tú puedas auscultar un síndrome cavitario al examen físico es que tenga más de 3 centímetros de diámetro y que tenga adyacencia al parénquima condensado y que comuniquen con un bronquio permeable. Cuando las cavernas no presentan condensación pericavitaria o son muy profundas como en la región parietal, no vamos a observar signos cavitarios, ¿no? Hay que tener un punto importante respecto a la ubicación de la lesión. No toda lesión la vas a escuchar. Esa lesión tiene que estar cerca de la periferia y tiene que tener la conexión con un bronquio libre. Siguiente. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Retracción localizada en el tórax, hay disminución en la expansión torácica del lado comprometido. Las vibraciones vocales van a estar aumentadas siempre y cuando el bronquio se conecte con la caverna. Va a haber matidez provocada por la condensación, o sea, el paciente va a ser periférico y puede encontrarse un timpanismo central y otras veces un timpanismo hasta metálico en grandes cavernas, ¿no? A la ocultación lo que vamos a encontrar es una respiración bronquial o el famoso soplo cavernoso, ¿no? El famoso soplo anfórico que se ve en pacientes con cavidades. También en la zona condensativa periférica vamos a encontrar broncofonía y pectoriloquia también. Siguiente. La radiografía también, las imágenes siempre nos ayudan, ¿no? A poder nosotros ver y definir la lesión. Siguiente.
Estas son las causas de cuadros cavitarios, ¿no? Enfermedades autoinmunitarias, neoplásicas e infecciosas. Siguiente. Vamos al derrame pleural. En los síndromes pleurales tenemos los síndromes de ocupación por líquido, ¿no? Hay que tener en cuenta que siempre el pulmón tiene un líquido, ¿no? Que está encargado de lubricar y tiene un sistema de drenaje. Cuando hay alguna alteración en estos puntos, tanto en la absorción por linfáticos, enfermedad pleural, cambios en la presión oncótica, cambios en la presión hidrostática, vamos a tener derrame, ¿no? Y estos derrames pueden tener distintas connotaciones en cuanto a su densidad, a su color, ¿no? Y a la cantidad de líquido que va a ir apareciendo en la cavidad pleural. Hay que tener en cuenta que la cavidad pleural es una cavidad virtual, ¿no? Donde el líquido va a hacer un efecto de cambios de presión cuando empieza a aumentar en este espacio pleural. Siguiente. Cualquier afectación inflamatoria, irritativa o que afecte las hojas pleurales y aumenta la circulación tocada por el derrame. Un cante es que clínicamente nosotros vamos a poder a reconocer a través del examen físico cuando los pacientes adultos tienen un derrame por encima de 400 mililitros. Mientras tanto, el examen clínico va a ser nulo. Siguiente. Siguiente. Ya hemos hablado un poco de la fisiopatología del derrame pleural. Están esas causas fisiopatológicas que tienen que ver con la absorción del líquido. Siguiente. Vamos al cuadro clínico. Muchos de los derrames pleurales pueden tener un connotante de pleuresía seca, o sea, un dolor sordo, una respiración superficial, una tos no productiva, irritativa y molesta, ¿no? Ahora, definitivamente esto se va a ver en ciertas patologías, ¿no? Tuberculosis pleural, por decir, ¿no? O en pacientes que puedan hacer también un derrame paraneumónico infeccioso por una neumonía complicada, también puede darse, ¿no? Y va a asociarse a cuadros de fiebre y escalofríos. Cuando sucede esto, el paciente lo que va a empezar a experimentar es el famoso dolor en punto costado, que es el famoso dolor pleurítico que sabemos, ¿no? Y luego de ello ya empieza el incremento de líquido en el espacio pleural. Siguiente. Dentro del examen físico es importante que la signología del paciente va a cambiar en relación a la cuantía de líquido que va acumulando, ¿no? A mayor cantidad de líquido van a aparecer otros signos, ¿no? Si hay un líquido entre 500 y 1000, lo que vamos a ver es que hay una disminución en la expansión torácica, las vibraciones vocales van a estar disminuidas, vamos a tener matidez por detrás que no sobrepasa la línea axilar posterior y hay una ocultación con disminución del murmullo vesicular y presencia de broncofonía en el borde superior del derrame. Ya no se olviden, porque hemos mencionado que el derrame puede hacer una atelectasia pasiva, ¿no? Y hace un cuadro atelectásico en el borde del derrame y eso nos confiere el comportamiento de un hallazgo consolidativo. Siguiente. Para mayores volúmenes, cuando el volumen es más de 1500, vamos a empezar a ver la famosa curva de Damásov. Cuando vemos una curva de Damásov, lo que debemos pensar es que ese derrame es libre, no es un derrame bloqueado, ¿ya? Y eso nos ayuda a orientarnos en cuanto a la causa del derrame. También, cuando ya se ha superado lo más de 1,5 litros, lo que vamos a encontrar en el tórax es un tórax abombado, ¿no? Distendido. Y definitivamente va a haber una matidez, ¿no? Y en el borde del derrame, no se olvide,
en la parte superior del derrame vamos a encontrar la famosa egofonía, puede haber pectoriloquia y puede haber el famoso soplo en E, que es el famoso soplo pleurítico. Siguiente. Si hay un volumen mayor a 3000, a la inspección ese tórax va a estar más abombado, va a haber ausencia de movimientos expansivos, la matidez va a ser en toda la altura del tórax y en la ocultación va a haber evolución del murmullo vesicular. No, vamos a ver un signo ausente. Siguiente. La radiografía nos va a ayudar. En la radiografía es donde vemos el famoso signo de Damasceno. No se olviden que el signo de Damasceno es cuando la cantidad de volumen es más de 1,5 litros. Siguiente. Vemos acá, ¿no? Pacientes con derrame pleural, ¿no? Hay que reconocer que la curva de Damasceno es una curva que viene de atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo, ¿no? Siguiente. Otro punto importante en los pacientes con derrame pleural es el estudio del líquido. El estudio del líquido lo hacemos a través de una toracocentesis que nos permite valorar los criterios de exudado y de trasudado, ¿no? Los famosos criterios de Ley. Siguiente. Estos son los criterios para un exudado. Siguiente. Siguiente, doctor. Las etiologías, ¿no? En los pacientes con derrame pleural. Vamos al neumotórax. El neumotórax, no, siguiente, doctor. El neumotórax consiste en la interposición de una masa de gas, ¿no? Hay neumotórax espontáneos, ¿no? Que aparecen por presencia de bulas subpleurales, ¿no? Bulas subpleurales y de pronto el paciente hace la ruptura de esta bula y desarrolla un neumotórax, ¿no? Y también hay bulas secundarias a procesos de enfermedad que puedan obtener los pacientes, por decir las tuberculosis, ¿no? La tuberculosis es una de las, por enfermedad inflamatoria, por lesión estructural, tienden a formar bulas, ¿no? Estas bulas revientan y producen neumotórax. También los neumotórax pueden ser provocados por traumas, ¿no? Al momento de tener un trauma torácico, un accidente, etcétera, etcétera. Siguiente. Vamos a tener situaciones de pacientes con neumotórax que van a tener una instauración brusca o también puede ser una instauración lenta, ¿no? Entonces, cuya característica principal va a ser el cambio de la disnea, ¿no? Una disnea progresiva. Mientras que en los pacientes bruscos, la disnea va a ser angustiosa, progresiva, asociada a dolor torácico. Incluso hay que tener en cuenta que el neumotórax es una causa de paro cardiorrespiratorio, es una causa de paro. Son los famosos neumotórax a tensión. Siguiente. A la inspección en un paciente con neumotórax va a haber abombamiento, disminución de la expansión, del lado comprometido, las vibraciones vocales van a estar abolidas porque no hay transmisión de la voz. Y en la percusión va a haber una hipersonoridad, ¿no? Incluso en neumotórax completos, atención, va a haber timpanismo bastante lento. También el neumotórax puede ir decolando poco a poco, no es que todo el pulmón se colapse, puede ir avanzando porque hay que tener en cuenta que lo que se da es un cambio de presión en la caja torácica, ¿no? A la ocultación vamos a encontrar una disminución o ausencia del murmullo vesicular, ¿no? Puede haber un soplo anfórico si la perforación es de suficiente tamaño, ¿no? Siguiente. La radiografía de tórax nos va a ayudar a ver. Podemos encontrar situaciones también de hidroneumotórax, ¿no? En pacientes, por decir, con empiemas, ¿no? O derrames pleurales complicados
que tienden a producir lesión pleural y puedan producir de pronto un hidroneumotórax. Siguiente. Vamos con el neumotórax espontáneo primario y el neumotórax traumático. Bueno, el espontáneo, el primario y el secundario, ¿no? Hemos dicho la ruptura de óvulo subpleural, y el secundario puede tener múltiples causas: enfermedades infecciosas, enfermedades tumorales, ¿no? Que enfermedades autoinmunitarias que pueden llevar a causar un neumotórax. Siguiente. Vamos con un caso clínico tipo 2, a ver. Paciente varón de 42 años que acude a emergencia por disnea progresiva, tos, expectoración seca, dolor pleurítico en costado izquierdo, abombamiento del hemitórax izquierdo, desviación de la tráquea hacia el lado derecho. Paciente duerme del lado izquierdo. El examen físico, el murmullo vesicular está abolido en los 2/3 inferiores del hemitórax izquierdo. Matidez a la percusión en 2/3 inferiores y transmisión sonora abolida en los 2/3 inferiores del hemitórax izquierdo. ¿Cuál sería el diagnóstico? Puede ser un derrame pleural, doctor. Es evidente, ¿no? Derrame pleural. Muy bien. Siguiente. Vamos a hablar de lo que son las enfermedades vasculares, ¿no? Y dentro de ellos hablaremos del famoso tromboembolismo pulmonar. Siguiente. Dentro de la embolia pulmonar, tenemos que reconocer que el tromboembolismo forma parte de las enfermedades trombóticas venosas, ¿no? Así como hay enfermedad trombosis de miembros inferiores, femorales, ¿no? Hay trombosis de senos cavernosos, senos venosos cerebrales, hay trombosis mesentérica. Una de ellas es la trombosis de las pulmonares, de la arteria pulmonar. Entonces, en este aspecto hay que tener en cuenta que es una enfermedad muchas veces ignorada por los médicos o es infradiagnosticada, y se ve que los médicos frecuentemente no piensan que probablemente ese paciente con disnea brusca súbita con dolor torácico pueda hacer un TEP, ¿no? Siguiente. Este es un diagrama donde nos hace ver que la embolia pulmonar puede tener distintos escenarios, ¿no? Y el escenario más crítico es los famosos pacientes con tromboembolismo pulmonar de alto riesgo, ¿no? Según la literatura europea y para los americanos, el tromboembolismo pulmonar masivo. Cuando se da esta situación, se convierte en una enfermedad con una alta tasa de mortalidad, ¿no? Debido a que esta obstrucción de un calibre de una arteria pulmonar produce de pronto una sobrecarga o dilatación del ventrículo derecho y te lleva a un estado de shock, ¿no? Y una caída del gasto cardíaco por desviación del tabique del lado derecho hacia el lado izquierdo, cayendo la presión sistólica, ¿no? Entonces, este shock cardiogénico expone a este grupo de pacientes a hacer paro y a fallecer. Tienen alta tasa de mortalidad. Es una emergencia. Y en las guías incluso dicen que la respuesta o la terapia debe iniciarse a los 15 minutos de llegada al paciente. O sea, es una emergencia médica, ¿no? Entonces, mucho cuidado con los pacientes con un TEP masivo o un TEP de alto riesgo. Siguiente. Tenemos las características clínicas de los pacientes con TEP, ¿no? Donde vemos que la disnea es el síntoma más frecuente. O sea, y es una disnea de aparición súbita, ¿no? Rápida. También puede haber dolor torácico, puede haber tos, puede haber fiebre, hemoptisis. Los pacientes pueden hacer síncope en esos pacientes con TEP masivo que mencionaba. Puede haber dolor en miembros inferiores o encontrar una trombosis venosa femoral
y justificaría ese cambio de disnea brusca para que tu paciente esté haciendo un TEP. Entonces, hay que tener en cuenta esta característica clínica que expresa mucha sintomatología en estos pacientes con TEP. Siguiente. Para eso están las famosas reglas de Wells, ¿no? Que más o menos tratan de dar rasgos de relación a enfermedad trombótica y algunos hallazgos que vemos en nuestros pacientes, ¿no? Un punto importante es que siempre en un paciente con sospecha de TEP, ustedes deben revisar las extremidades inferiores para ver si no hay un edema asimétrico o que este paciente esté haciendo un TEP, una trombosis venosa profunda que te ha llevado al TEP, ¿no? Las trombosis venosas profundas, sobre todo que comprometen las femorales o las ilíacas, son las que tienen alto valor emboligénico. Otro punto importante que reconocer es la frecuencia cardíaca. Si tienes un paciente con taquicardia sinusal y no sabes la causa, debes de pensar también en un TEP. Luego de ello, los pacientes pueden hacer cuadros de hemoptisis, tener enfermedad oncológica activa, que van sumando riesgos para realizar una enfermedad embólica pulmonar. Siguiente. Así como hay criterios de Wells, también puede haber los criterios de Ginebra, y estos criterios de Ginebra también ayudan a puntuar la característica clínica del paciente o algún antecedente para embolia pulmonar. Siguiente. Estos son algunos signos radiológicos. Es el signo de Westermarck o conocido también como el signo de la oligoemia, donde vemos que el hemitoras derecho se ve un incremento en la radiolucidez y hay amputación de los vasos bronquiales, ¿no? Siguiente. Este es el embolismo pulmonar y la famosa joroba de Hampton. Esta joroba de Hampton se relaciona a aquellas situaciones en donde los pacientes con embolia pulmonar empiezan a hacer infartos pulmonares, ¿no? Infarto pulmonar. Entonces va a aparecer una radio opacidad en el vértice costodiafragmático, también puede aparecer en otro lugar, con características de consolidación. Siguiente. Vamos para lo que es la falla respiratoria. La insuficiencia respiratoria es una falla, no es una enfermedad. Y para esto es importante que nosotros reconozcamos a estos pacientes en falla, porque si no damos soporte a estos pacientes, tienen alto riesgo de tener un paro respiratorio. Siguiente. Para respirar nosotros tenemos que ventilar, ¿no? Y para ventilar nosotros tenemos que hacer un trabajo importante que es la inspiración, hacer una presión inspiratoria con una buena fuerza muscular para que podamos nosotros hacer una adecuada presión alveolar. Eso es ventilar, ¿no? Luego de ese proceso, ustedes saben que viene el tema de la circulación, el transporte de oxígeno para finalmente llegar a la célula para que ésta pueda respirar. Siguiente. ¿No? Entonces vamos a encontrar dos situaciones que son las famosas hipoxemias arteriales que nos van a definir a nosotros la insuficiencia respiratoria y las famosas hipoxias celulares que están expresadas en el incremento de lactato. Siguiente. Entonces, la insuficiencia respiratoria es un estado de falla, cuya expresión principal es la presencia de hipoxemia, por lo cual estos pacientes tienen que tener un soporte oxigenatorio. Siguiente. Esta es la definición, no es clínica, más bien es una definición gasométrica, o sea, a través de un análisis de gases arteriales o de una saturometría, nosotros podemos definir a un paciente con insuficiencia respiratoria. Siguiente. Pasamos, estos son, bueno, todavía no es necesario que lo sepamos, pero son
variaciones de las posiciones que tienen los pacientes para calcular un PO2 esperado, ¿no? Siguiente. El saturómetro es un método importante que ya todos ustedes usan para buscar la oxigenación en nuestros pacientes, si hay hipoxemia o no. Siguiente. Estos son los mecanismos de insuficiencia respiratoria, ¿no? La hipoventilación alveolar. Hipoventilar significa que estás haciendo una falla en el músculo, en la bomba respiratoria, o estás haciendo una falla en el espacio muerto. Puede ser un asma, puede ser un EPOC, puede ser un enfisema, ¿no? Y eso te lleva a la hipoventilación. Luego viene el cortocircuito o el shunt, que es la circulación transpulmonar. O sea, quiere decir que el hematíe no es oxigenado y regresa a la circulación mayor. Las alteraciones de relación ventilación-perfusión o alteración de la distribución también se da en dos situaciones, ¿no? Cuando el paciente tiene una desigualdad de ventilación baja o una desigualdad de ventilación-perfusión alta. Y finalmente, la alteración de la difusión de oxígeno CO2 también se puede alterar por las concentraciones de FiO2 que hay en el medio ambiente, o el desplazamiento o caída del FiO cuando el medio ambiente es desplazado por otro tipo de gases. Siguiente. Hipoventilación que ya lo hemos mencionado. Siguiente. Esta es la desigualdad ventilación-perfusión, ¿no? Ustedes saben que hay una relación entre ventilación y perfusión, y esa distribución de ventilación-perfusión está dada en el tórax, donde según West, ¿no? La distribución de West, hay áreas de mayor ventilación y hay áreas de mayor perfusión. Las de mayor ventilación van hacia el ápice y las de menor ventilación van a las bases, ¿no? Y a esto se llama relación ventilación-perfusión. Sumatoriamente podemos ver que esa relación ventilación-perfusión en ciertas situaciones van a ir a un BQ bajo o en ciertas situaciones van a ir a un BQ alto. Siguiente. La alteración en la distribución de la ventilación o por ruptura o enfermedad o alteración en los cuales la hematosis no se va a dar y por lo tanto ese hematíe va a regresar no oxigenado a la circulación central. Siguiente. Siguiente. Esto es más o menos, hay que tener en cuenta que la membrana alveolo-capilar es una membrana semipermeable, ¿no? Y para que haya difusión nosotros necesitamos una gradiente alveolo-arterial, ¿no? Cuando esta gradiente, la presión alveolar cae, la gradiente empieza a tener problemas y eso te va a llevar a las desigualdades de ventilación-perfusión. Entonces es importante mantener una adecuada presión alveolar y eso lo mantenemos como oxigenoterapia con medicación. Siguiente. Estas son las características clínicas de los pacientes con hipoxemia para cada situación fisiopatológica que hemos comentado, ¿no? Siguiente. Luego también es importante reconocer a los pacientes con insuficiencia respiratoria crónica, insuficiencia respiratoria crónica reagudizada e insuficiencia respiratoria aguda. Hemos dicho que lo crónico no hay una relación de tiempo que te diga a partir de tal mes, tal semana, es crónico, no. Lo que el médico lo que tiene que ver es las características de cómo el paciente se adapta a la hipoxemia crónica, ¿no? Se sabe que la hipoxia crónica produce cambios adaptativos, como incremento de la hemoglobina, incremento de la caja torácica, engrosamiento de la arteria pulmonar, etcétera, ¿no? Desviación de la curva de disociación de la hemoglobina. Entonces, estos pacientes cada vez más van teniendo estas adaptaciones a la hipoxia y eso es lo que debemos de buscar en un paciente con insuficiencia respiratoria crónica. Siguiente. Estas son las clasificaciones de insuficiencia respiratoria, que puede ser tipo 1, hipoxemia,
donde hay una caída del PO2 menos de 60 a un FIO 21 y un CO2 normal o bajo. Luego tenemos la insuficiencia respiratoria siguiente. Bien, este es un cuadrito bastante interesante en el enfoque de lo que es la utilidad de la gradiente alveolar arterial, porque no lo cogemos todavía con ustedes. Siguiente. Vamos a las manifestaciones clínicas que sí nos interesa para nosotros en el curso, ¿no? Hemos dicho que es importante ver la mecánica ventilatoria, cómo está moviéndose un paciente con insuficiencia respiratoria, y debemos vigilar si este paciente está usando musculatura accesoria. Tiene una taquipnia por encima de 30. Entonces, definitivamente son pacientes que sí ameritan un cuidado especial y una atención inmediata. Siguiente. Entonces, ¿qué debemos de ver? La taquipnia, la taquicardia, el uso de musculatura accesoria que ya hemos mencionado, y eso nos va a avisar que ese paciente ya está en una situación de mala mecánica ventilatoria. Siguiente. La respiración paradojal, algunos hallazgos clínicos que debemos aprender a observar. Pero siempre es un paciente cuando examinen, vean cómo es el movimiento torácico, ¿no? O tóraco-abdominal. Siguiente. La cianosis, la poligloburia o la policitemia secundaria, debido a que un mecanismo de compensación para la hipoxia hipovárica o para la hipoxia crónica es aumentar la masa eritrocitaria, ¿no? También tenemos manifestaciones asociadas a lo que son el CO2, ¿no? El CO2 te puede producir agitación psicomotriz, confusión mental o neuralización, te puede producir hemorragia cerebral. Entonces son situaciones que debemos aprender a observar en los pacientes que empiezan a hacer insuficiencia respiratoria crónica. Siguiente. Estas son algunas manifestaciones de la hipercapnia, la confusión, la agitación, ¿no? Y finalmente pueden llegar hasta el coma. Siguiente. Algunas diferencias entre insuficiencia respiratoria hipoxémica e hipercápnica, ¿no? Los dos llegan al coma, eso hay que tener presente. Y los pacientes con hipercapnia son pacientes que van a lucir más comprometidos en cuanto al sensorio, van a ver somnolencia, letargia, ¿no? Mientras que los pacientes agudos con hipoxemia van a estar ansiosos, sudorosos, y lógicamente también pueden llegar a tener estados de confusión. Siguiente. Otro cuadro clínico, a ver. Un varón de 65 años que acude con disnea progresiva, aparte de los antecedentes de tabaquismo intenso, no refiere ningún otro dato de mención. El murmullo vesicular se encuentra abolido en 2/3 superiores del campo pulmonar izquierdo. A la percusión de la pared torácica al mismo lado se aprecia menor resonancia. Al colocar usted la mano en el emitórax izquierdo y pedir al enfermo que diga 33, no aprecia transmisión del sonido de la mano. La tráquea aparece desviada hacia la izquierda. ¿Cuál de los siguientes considera el diagnóstico? ¿Qué considerarían? Atelectasia. ¿Algo más? Un Puede ser cáncer una de piel. atelectasia tumoral. Una atelectasia tumoral, no se olviden, porque este paciente tiene antecedentes de tabaquismo intenso, ¿no? Y para que haga una atelectasia no nos dan datos de que hemos dicho que la atelectasia, la causa más frecuente son por tapones de moco, ¿no? Pero que este paciente, por la edad y por el antecedente, no se olviden pensar en una lesión tumoral o una atelectasia tumoral. Siguiente. Paciente varón de 42 años acude a emergencia por disnea progresiva, tos, expectoración seca, dolor pleurítico en costado izquierdo, bombamiento del emitórax izquierdo, desviación de la tráquea hacia el lado derecho. Paciente duerme sobre el lado izquierdo. El examen
físico, murmullo vesicular aburrido en los 2/3 inferiores del mitral izquierdo, matidez a la percusión inferior y transmisión sonora abolida, también en los 2/3 inferiores, ¿no? Ese caso creo que lo hemos visto, es un... ¿Qué Es paciente el es? Es un derrame pleural, doctor. el caso de la mía, ¿no? Siguiente. A ver este caso. Paciente 30 años, mujer con antecedentes de síndrome nefrótico. En estudio de causa concurre a emergencia y refiere intenso dolor retroesternal acompañado de dificultad para respirar. Hace hemoptisis y taquicardia. ¿Cuál sería la Un enfermedad tromboembolismo, probable? doctor. ¿Un Un qué? tromboembolismo. Un Un TEP, ¿no? trombolismo. Por el factor de riesgo. Muy bien. Doctor, Siguiente. aparte de cardíaco, ¿cómo diferenciaríamos un cardíaco de un TEP, más o menos? ¿Cuál sería lo más relevante para ¿Cómo? hacer- ¿Cómo? ¿Cuál es la diferencia principal entre un TEP y un dolor isquémico cardíaco? Dolor isquémico cardíaco. Ujú, El dolor isquémico cardíaco es la famosa angina, bueno. ujú. Y la angina tiene sus características. Creo que hemos hablado también eso en una clase. Cuando hablábamos de síntomas de consulta, ¿no? Motivos de consulta. La angina puede ser estable e inestable, ¿no? El esfuerzo es un precipitante. La irradiación, el estado adrenérgico, se relaciona a un paciente anginoso, ¿no? El TEP, puede haber dolor retroesternal, pero hemos dicho que no es lo más frecuente. Lo más frecuente es que aparezca una disnea súbita, ¿no? Una disnea súbita. Puede asociarse a hemoptisis, puede asociarse a dolor, ¿no? Y como veíamos en las láminas anteriores, no se olviden de valorar los criterios de Wells o los de Ginebra, ¿no? Donde nos dicen busca las extremidades inferiores, que no haya trombosis venosa, o busca si el paciente tiene factores de riesgo para embolio pulmonar, uso de anticonceptivos, presencia de cáncer activo, presencia de síndrome nefrótico. En este caso, el síndrome nefrótico es un factor de riesgo para enfermedades trombóticas, ¿no? Y lo mismo buscaré para el paciente con angina, ¿no? Paciente cardíaco anginoso que tendrá factores de riesgo de enfermedad arteriosclerótica, ¿no? Clínicamente, el paciente con angina empieza con dolor. Lógicamente, si ese infarto puede progresar, hace disnea y puede hacerte un edema pulmonar cardiogénico. En un TEP, lo que te va a llamar la atención es que la radiografía va a ser normal, el murmullo va a pasar normal, pero el paciente va a tener disnea, porque en este caso hay una obstrucción vascular, ¿no? Sería la Sí, doctor. principal diferencia. Sí, doctor, muchas gracias. Siguiente. Caso 4. Paciente 42 años, fumadora de 2 paquetes al día, con clínica de dolor de costado derecho, disnea y tos desde hace 2 meses. Presenta en la exploración física matidez a la percusión en la mitad inferior del emitoras derecho del plano posterior, con una línea limitante de la matidez dirigida de arriba y afuera. Al ocultar sobre esa zona, no se oye el murmullo vesicular y existe transmisión de la voz cuchicheada. O sea, hay una pectoriloquia. ¿Qué hablaríamos de este caso? Ya todos saben, por eso nadie dice nada. Doctor, ¿hay un patrón consolidativo? La neumonía, Mm, doctor. neumonía. Ujú. ¿Alguien dice otra cosa? Ya, para irnos a descansar. Es un derrame pleural con curva de Damazón, ¿no? Y lo que decíamos en la clase, que en el borde del derrame se aprecia o se forma una lesión consolidativa, ¿no? Donde puedes escuchar no solamente la pectoriloquia, sino el famoso soplo pleurítico en E, ¿ya?
Este es un derrame pleural con una curva de Amazon. Yo creo que ahí terminamos. Siguiente. Bueno, definitivamente las clases virtuales no ayudan mucho, ni para el docente ni para el alumno, ¿no? Bueno, pero he tratado de rescatar algunas cosas importantes que sería bueno que ustedes lo revisen, ¿ya? Lo revisen. Muy bien, chicos, quedamos ahí. Hasta luego. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor.